¿Qué tal? Por acá Seba. En este video voy a hacer un video totalmente distinto a lo que vengo haciendo. Voy a hacer un video mucho más personal. Creo que les puede ayudar mucho escucharme un poco cómo vengo pensando las cosas. A temas de motivación personal, de propósito. eh, y no solamente para poder ayudarlos, sino que también creo que me va a ayudar a mí poder expresar un poco mis ideas, qué es lo que vengo pensando, qué es lo que planeo hacer para poder volver a estar motivado, porque el último año ha sido un año bien extraño, un año que alcanzamos niveles muy grandes de facturación en venta, el año pasado, en octubre principalmente, que fue nuestro mes récord, y después de eso como que le perdí un poquito el sentido a por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, me sentía ya como que perdí ese hambre, sentía que ya estaba listo, por así decirlo, y no le veía mucho más sentido seguir creciendo. Eh, pero acabo de hacer un ejercicio que se los voy a mostrar ahora, que me ayudó a identificar un poco cuáles fueron los drivers también que tenía yo antes y cuáles son los drivers que me van a servir a mí para poder seguir avanzando, porque las cosas que te motivan a ti o que te impulsan a poder alcanzar nuevas cosas van cambiando en el tiempo, no siempre es lo mismo, ya no siempre es generar más plata. Ya entonces, acá primero que nada hay como seis drivers que yo identifique más o menos que a uno le mueve a hacer cosas. Primero está el driver de cosas materiales o experiencia, ¿cierto? Que ese es como el principal que muchas veces uno tiene de comprarse algo nuevo, de poder viajar más, de gastarse lujito. Hay personas que obviamente prefieren también comprarse cosas más de lujo, autos de lujo, relojes, son cosas que yo hasta ahora he evitado. Obviamente de repente uno le llama, siendo totalmente honesto, te dan ganas de repente de invertir en cosas así, pero finalmente no va con lo que yo quiero. Ahí uno tiene que hacer un trabajo obviamente también profundo de qué es lo que uno quiere. Obviamente eso no quiere decir que yo no quiera un auto rico, quizás en el futuro van a haber otras cosas que yo quiero hacer antes que tener cosas más de lujo como ese estilo. Pero bueno, están las cosas materiales y experiencias. También hay un tema de satisfacción y motivación interna, o sea, de uno querer ser la mejor versión posible de uno. Y eso obviamente lleva a una satisfacción súper grande. Por otro lado también está lo que es el estatus y la motivación externa, es decir, poder tener reconocimiento y obviamente esto sí está muy apegado con lo que es el ego, que no es algo malo, uno es bueno cuando uno lo reconoce, pero uno obviamente sí quiere que las personas te reconozcan, quieres que las personas te respeten. Obviamente la idea es ver cómo uno lo hace, porque no hay mucha gente que busca esa validación o reconocimiento externo simplemente mostrando autos ricos o relojes o lo que sea. Y es una forma media fácil de encontrar reconocimiento cuando muchas veces es medio falso. Entonces está ese, también está el impacto a clientes, que es súper importante, el impacto al equipo y obviamente el impacto ya más personal a la familia. Entonces, vamos a sacar esto. Entonces, lo que me di cuenta, yo ya lo sabía, pero no había hecho bien el ejercicio, pero que cuando uno ya está estancado en un nivel o en una situación, si tú te sientes medio estancado ahora, es porque no tengas las opciones para poder seguir creciendo o seguir avanzando o ganar más plata, sino que es porque aún no defines o creas cuáles son los drivers que de verdad valen la pena ese trade-off de abandonar tu situación actual. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? No necesariamente abandonar tu situación actual es renunciar a tu trabajo, pero es una situación actual como conformista, que estás conforme donde estás, sientes que hay mucho trabajo para poder llegar a una montaña, y acá es donde uno puede hacer como el símil a que tu situación actual es como que estás ahora en un campamento en la montaña que subiste, en el cerro que subiste, y estás conforme ahí, y claro, tú ves como una montaña más grande, lejos, y, y la razón de por qué quieres subir esa montaña no es simplemente por querer subirla, sino que porque tienen que tener ciertas razones o drivers claros de por qué quiero llegar a esa nueva montaña, de por qué quiero salirme de la montaña actual y darle con el esfuerzo para poder ir a avanzar a la siguiente. ¿Ya? Y muchas veces esas razones van cambiando. Y ahí es donde uno tiene que ser brutalmente honesto y tienes que ser muy honesto contigo mismo de como que si no, o sea, si no, si no estás en una montaña más grande, es porque de verdad tú no quieres, ¿ya? No le estás midiendo todo de ti para poder seguir aprendiendo, seguir aplicando, seguir haciendo cosas. Y quizás todavía no llegas a la meta y puede ser que todavía no llegas ahí, pero estás metiéndole, pero si estás en un punto como actual donde estás cómodo, tienes que estar muy consciente de eso. em, y no tiene nada de malo,
¿ya? Pero tienes que estar totalmente consciente de que si te quedas como estás es porque quieres quedarte como estás, ¿ya? Eh, y también todos estos drivers que están acá, no siempre todos van a estar activos como en el mismo momento, ¿ya? Entonces a veces, sobre todo muchas veces en un comienzo, el driver principal es como algo más de cosas materiales o experiencias, o sea, de ganar más plata, de comprarte más cosas, tener más lujo, em, pero luego puede ir transformándose en otros tipos de drivers, y ahí lo vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? Entonces, eh, como ejercicio, analiza, si quieres después de ver esto mío, o ahora ponle pausa, qué sé yo, pero analiza todo tu camino, cómo has llegado hasta donde estás ahora, sea donde sea que estés, y analiza cuáles fueron tus drivers en cada etapa. O sea, si decidiste estudiar algo, ok, fue algo más motivación interna tuya, para ser mejor tú, o fue algo más de motivación externa, de que tu familia te acepte, de que se te reconozca como un doctor, eh, o querías hacerle un impacto a tus clientes, a tus pacientes, o por qué estás donde estás ahora, cuáles fueron tus drivers principales, y tienes que de nuevo ser muy honesto contigo. Entonces, vamos a ir analizando algunos, eh, o por lo menos el ejercicio que hice yo conmigo. Entonces yo cuando comencé haciendo dropshipping, mi driver principal, yo ni siquiera estaba pensando en hacerme rico y ganar mucha plata. Yo siempre leí mucho sobre finanzas personales, del interés compuesto. Entonces mi objetivo realmente era ganar más o menos 1 millón extra de pesos al mes para poder invertir. Yo sabía que si invertía más o menos 1 millón de pesos extra de manera constante por 30, 40 años, iba a poder jubilarme muy bien, con mucha plata, sin ningún problema. Entonces era como una motivación interna. No era necesariamente algo más material, porque en verdad esa plata yo no quería más para gastarme en más lujo, sino que yo quería, era como querer ser mejor, tener cierto también un poquito como esta como tranquilidad durante mi vida finalmente. Pero al empezar a ganar más, empecé a ganar ya más de $10.000 mensuales, y cuando renuncié a mi trabajo, ya me di cuenta como, ok, como que en verdad ya no quiero jubilarme bien. O sea, jubilarme bien era mi plan, teniendo un trabajo normal, en 30, 40 años más, poder jubilarme con un buen monto. Pero en este momento ya empecé a ganar más plata y dije como chuta, hay muchas más oportunidades para hacer más cosas. ¿Por qué me tengo que jubilar a los 65 años recién para poder tener más tiempo para mí, para mi familia, cuando lo puedo hacer mucho antes? Entonces, eh, me di cuenta que podía ganar mucho más, y para poder llegar a jubilarme antes, no sé, a los 50 años, ojalá antes. Entonces, si bien también era una motivación externa de seguir creciendo yo, aprendiendo, también se empezó a transformar mucho en como una motivación más de impacto a mi familia, de experiencias, que acá sí fue un poquito más material, pero en temas más de que nada de experiencia, o sea, poder viajar más, darme un poco más de lujo. Yo siempre cuidé harto la plata, siempre como que la vi como algo que no era para derrochar, o gastarse como en estupideces. Eh, ya casi me empecé a soltar un poco más, no en estupideces, pero sí en gastar más en viaje, en comer más rico. em, y también por otro lado, también hubo cierta como motivación externa, porque como yo renuncié, obviamente a mi familia siempre me apoyó totalmente, eh, pero de cierta manera yo quería validarle a otros, a mi familia, amigos, que haber renunciado a mi trabajo, que era muy bueno, también de cierta manera estaba renunciando a mi carrera. O sea, todo lo que estudié, ingeniero civil, estaba de cierta manera como desperdiciando todo lo que había estudiado, para dedicarme a los negocios online, al dropshipping, como que no hacía mucho sentido. Entonces, como que yo quería demostrarle a otros que fue una buena elección haberme salido de mi carrera, y también de cierta manera ganar cierto reconocimiento o respeto, porque, bueno, pasa mucho que cuando uno ve a otras personas muy exitosas, etcétera, de cierta manera uno las reconoce o las respeta más, que no debería ser, no tiene por qué ser así. Eh, pero bueno, esos eran como mis drivers ahora que lo estoy pensando. Eh, y también acá, como yo ya me había independizado, como renuncié, mi driver también como motivación interna era poder escalar lo más rápido posible, porque no sé si por un tema de inseguridad o de síndrome del impostor, claro, uno piensa que como todo esto puede acabarse al día siguiente, entonces empecé a meterle, y esa era como también una de mis motivaciones más fuertes, como esto de seguridad mía, de que esto se podía acabar en cualquier momento.
Entonces ese era también un driver muy importante. Y entonces cuando yo comencé Tu Finanza Libre, si bien obviamente yo sí quería ganar más plata, obviamente estaba en este camino para poder acelerar más el proceso todavía de construir mi patrimonio, eh, finalmente mi driver empezó a cambiar un poco, ya más de algo más material o de dinero, a mucho más motivación interna. O sea, poder construir algo como Tu Finanza Libre que me llenara mucho más a largo plazo. Ahí pueden buscar ahí, ¿cierto? Todo lo que es el Ikigai, ¿cierto? Que es como lo que como deberías hacer, lo que eres bueno, lo que te apasiona, lo que ayudas a otro y lo que ganas dinero. Entonces, cuando encuentras algo así, ese es como tu Ikigai o tu razón de ser. Entonces, mi idea con Tu Finanza Libre era poder construir algo más a largo plazo, algo que me llenara mucho más. Em, y vamos a librar dos de acá. Y también me di cuenta entonces que me gustaba enseñar. Eh, me empezó a gustar enseñar, ayudar, impactar a mis estudiantes. También esto fue acompañado de mayor reconocimiento. O sea, cuando ya empecé a crecer en Tu Finanza Libre, más personas me seguían. Obviamente se siente bien ese reconocimiento, o que la gente te reconozca o lo que estás haciendo y uno se siente importante. Entonces también obviamente fue un driver bien importante ahí. Y, y después los siguientes años, cuando comencé Tu Finanza Libre, que fue hace como unos 3 años, 2 años y medio, como 3 años, fue una mezcla de muchas cosas. O sea, por un lado, seguía enfocado en esta como creación acelerada de patrimonio, impacto para mi familia. O sea, mi objetivo era como, ok, voy flechita para arriba, quiero generar lo más posible rápido, porque quiero tener esa tranquilidad de poder jubilarme lo antes posible. También una mezcla de esto se puede acabar pronto. em, entonces tenía esa mezcla. También una motivación interna de que cada vez que empezamos a escalar en Tu Finanza Libre, a tener más equipo, a vender más, hay una motivación interna como de que quiero ser como la mejor versión posible de mí. O sea, quería como demostrarme a mí mismo que voy a hacer cosas como grandes. También obviamente motivación externa y de estatus. O sea, me sentía como en una carrera contra mí mismo, pero al ir escalando también tan rápido, empecé a ser como caso de éxito básicamente de todos mis mentores. Muchos de ellos como que los superé en temas de facturación, etcétera. Entonces como que también empecé a escalar como por un tema de como demostrarme, de cierta manera quizá un poco competitivo. Yo creo que todos tenemos ciertas cuotas de competencia y de competitividad y está bien. Eh, pero era como una carrera contra mí mismo, pero también de demostrarme que podía hacer las cosas muy bien. Eh, y de cierta manera también está esta como competitividad de querer ser como el mejor, o no necesariamente el mejor, pero como chuta, si puedo, eh, ser el que más vende, el que más factura, como está como sentimiento igual de estatus o reconocimiento ahí, o ese driver que seguía siendo súper fuerte, eh, que era muy principal ahí. Em, y si bien entonces como que todos esos años a mis estudiantes les fue muy bien, o sea, hemos sacado demasiados casos de éxito, etcétera, sí puedo reconocer que mi principal driver no estaba ahí, no estaba en el impacto a mis clientes. Obviamente era algo importante, pero mi principal driver estaba demasiado enfocado como en el crecimiento y el escalado del negocio. Y yo creo que eso también fue obviamente lo que nos ayudó y entramos como una rueda virtuosa de que obviamente mientras más vendíamos, teníamos más clientes, si hacíamos bien las cosas, más clientes, más casos de éxito. Al tener más casos de éxito, se nos hacía más fácil demostrarlo a posibles o a personas que después iban a ser nuestro cliente. Entonces empezamos a entrar en esta rueda virtuosa y obviamente salió súper bien. Pero sí debo reconocer que no era mi objetivo número uno así el impacto a mis clientes, sino que seguía pensando mucho en mí. Eh, entonces después, en octubre del 2024, sí hubo como un cambio bien importante de drivers, porque en octubre del año pasado, del 2024, logramos un mes récord de ventas. Fue una locura en temas de dinero y crecimiento, o sea, de mi patrimonio, de la empresa. Crecimos muchas personas, pero después de octubre, como que perdí un poco la razón de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces sentí como que, chuta, a este ritmo, como que ya me sentía listo financieramente, teniendo 30 años. Eh, ya no le encontraba mucho más sentido a seguir escalando más. Decía como, ¿para qué me quiero
seguir encerrando o creando un monstruo o algo que crezca tanto si yo ya estoy listo finalmente. Entonces me empecé como a también a cuestionar cómo quiero que el resto de las personas me reconozcan. Si quiero que me reconozcan como la persona del dropshipping, si quiero que me reconozcan porque hay muchas otras cosas que más me gustan, más que hablar solamente del dropshipping. Entonces, también como que me desmotivé en cierto momento, como chuta, sigo creciendo este monstruo, voy a seguir siendo aún más el tipo del dropshipping. Entonces, como que me he estado pensando mucho este último año también, como qué quiero yo después hacer. ¿Ya? Entonces, después de ya como hacer todo este ejercicio y entender qué es lo que ha pasado desde que comencé, bueno, mi emprendimiento haciendo drop, ¿cierto? Inicialmente, después renuncié, creé Tu Finanza Libre, después en octubre del 2024 este mes récord, que fue una locura. Em, Después de ahí, todo este año me he venido planteando mucho eso. Y ha sido un proceso bien raro porque como que no hay nada para mí mejor que tener un objetivo muy claro, no necesariamente de ventas, pero cuando uno no tiene mucho, y probablemente te ha pasado también en el trabajo, cosas así, cuando no tienes muchas cosas claras que hacer y empiezas como a procrastinar, como que no pierdes motivación, ya no estás con tantas ganas de hacer las cosas. em, entonces este último año ha sido un poco así para mí, como que tengo igual alto y bajo de repente con muchas ganas de hacer cosas, después como que me desmotivo. em, hacer este ejercicio finalmente darme cuenta de todas las cosas que han pasado y todos los drivers o la evolución de los drivers, me ayudó mucho también para pensar como, ok, acá, y también me leí un libro ahora que se llama What Got You Here Won't Get You There, que es como un libro que dice lo que te hizo llegar a donde estás ahora no es lo que te va a hacer llegar donde quieras ir, eh, que es más de liderazgo, pero finalmente es un poco eso, o sea, si quiero seguir escalando, creciendo el negocio, tengo que tener muy claro las razones de por qué quiero seguir creciendo, porque si no, no lo voy a disfrutar. Quizás ni siquiera logre crecer. Yo creo que eso también me ha pasado un poco el último año. Que bueno, sí hemos crecido en temas de equipo, en sistemas, etcétera, pero quizás no hemos llegado todavía a ese récord de vuelta en octubre. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo creo que es porque no he tenido como esas ganas, esa hambre y la claridad de los drivers, como de qué cosas quiero, o cuáles son los drivers principales para poder, que me hacen sentido a mí, para seguir escalando más. Entonces, eh, haciendo el ejercicio un poco de cuáles son los drivers principales actualmente, creo que principalmente es el impacto a mi equipo. O sea, cómo quiero que le vaya a mi equipo. Entonces, al darme cuenta de que si seguimos creciendo más, no solamente en temas de facturación, pero en temas de lo que estemos haciendo en Tu Finanza Libre, se le van a abrir más oportunidades a mi equipo. O sea, en verdad me da mucha satisfacción ver cómo a mi equipo le va bien, gana montos a veces que nunca pensaron haber ganado, o eran sus sueños, ver cómo impacta en su familia, en su objetivo. Entonces creo que uno de mis drivers principales va a ser ese, el impacto a mi equipo. De hecho, en un mastermind, en un evento que fui este año, estuve hablando una persona un invitado que está vendiendo, o sea, hace más de $1 millón mensuales. Y, y claro, él me dijo, cuando yo le hablé de todo esto, él me dijo como, ok, como perfecto, pero lo que escucho mucho es como yo, como que ya, como que estoy tranquilo financieramente, logré esto, etcétera, pero ¿qué pasa también con tu equipo? Entonces yo ya hace un rato ya venía muy enfocado en mi equipo, pero también cuando él me dijo esto, eh, me removió un poco, me dijo, o sea, él me dijo, para mí, él me dijo que estuvo 7 años en un punto parecido al mío, eh, teniendo una vida de spa todos los días, de masajes, de playa, etcétera. Pero después de 7 años se dio cuenta como, ok, cuál era como el driver que le iba a llevar al siguiente nivel. Y su driver actualmente es como que su equipo gane mucha plata. O sea que sobre todo sus principales como líderes, eh, creo que era que se hagan $1 millón cada uno al año, no sé, algo así. Pero efectivamente cuando uno ya tiene esos drivers, como el crecimiento es distinto. Por otro lado también que quiero o sea, lo que es el impacto a mis clientes. Entonces lo que sí estoy muy enfocado ahora es en formar mucha más comunidad, pero fuera de la pantalla también. Entonces, estamos sacando también nuevos programas después de la mentoría,
para poder seguir acompañando en el camino, porque antes, después de la mentoría, y se les acaba el acompañamiento, etcétera, como que quedan medio abandonados, como que mi objetivo ahora es poder también formar más comunidad en persona, formar algo más allá que solamente el dropshipping. Ahí voy a hablar un poquito en el siguiente punto. Eh, pero entonces, impacto a mis equipos y impacto a mis clientes son los principales. Eh, También en temas de estatus, como cómo quiero que me reconozcan a mí, los demás personas en el espacio digital. Eh, Como decía antes, yo no quiero ser como el weón del dropshipping para el resto de mi vida. Entonces, no quiero ser el mentor como de dropshipping más conocido de Latinoamérica. No es mi objetivo. Mi objetivo sí es que tu Finanzas Libre no sea solamente una comunidad de dropshipping, sino que de emprendimiento digital. Entonces, sí, vamos a seguir obviamente con todo el foco en el dropshipping como esta puerta de entrada a los negocios digitales, al emprendimiento, a generar herramientas valiosas, a ganar plata, pero después abrir las puertas a qué es lo que hay después de eso. Entonces, por ejemplo, ahora estamos con un programa beta, con un inner circle, así como un círculo cercano, con nuestros mejores estudiantes que ya pasaron por la mentoría, etcétera. Y acá el foco es primero robustecer la tienda de drop para tenerla como un cajero automático, básicamente, que te genere dinero sin dedicarle mucho tiempo, eh, para que puedan hacer también proyectos que les apasionen mucho más. ¿Ya? Entonces, eh, que es un poco lo que me pasó a mí. Yo después de ya tener esta máquina de hacer plata online, empecé a pensar que son otras cosas que me apasionan. Ahí es donde como llegué finalmente a tu finanza libre. Em, ya que en el Inner Circle vamos a traer invitados especiales, a hablar de otras cosas que también a mí me apasionan mucho más, como las inversiones, finanzas, otro tipo de negocios digitales. Entonces quiero armar ese espacio y como que al final el drop sea este trampolín o la puerta de entrada que después te permita hacer cosas que te apasionen mucho más en el espacio digital. Em, entonces, eso a nivel de estatus, también me di cuenta que necesito estar rodeado de personas interesantes y exitosas para seguir aprendiendo. O sea, para mí eso ya es full motivación interna. O sea, yo necesito estar aprendiendo, estar aplicando. Em, También lo que me ha venido pasando es que los últimos 2 años más o menos, en los círculos con los que estoy, como en mi mentoría o los mastermind en los que estoy, em, terminé siendo como también de los más grandes, por así decirlo. Y eso no quiere decir que no pueda aprender cosas de otros, pero obviamente cuando uno está rodeado de personas que están incluso a un nivel mucho más grande que uno, sí te da más hambre, sí sientes que estás aprendiendo, que si eres el pez más chico em, de, del, de la del pozo, qué sé yo, te dan ganas de hacer más cosas. Entonces, necesito como seguir formando parte de círculos cada vez más avanzados para sentirme lleno. Pronto voy a entrar también a una mentoría bastante cara, vale como $6.000 mensuales, de un gringo. De hecho, un amigo acá en Chile, conocido también entró ahí. Entonces, siempre hemos estado invirtiendo bastante o en cosas bien parecidas o en las mismas cosas. Entonces, necesito estar formando parte de estos grupos para sentirme cada vez más lleno también, o seguir activo. Porque cuando no estoy haciendo cosas específicas, como lo que decíamos antes, como que uno pierde el sentido de repente, como que necesito estar ocupado. Entonces, si no estoy creciendo, si no estoy aplicando nuevas cosas, si no estoy aprendiendo más, eh, no le veo mucho el sentido a estar frente al computador, finalmente. Eh, y ya, casi para ir terminando, eh, a nivel también de objetivos familiares, materiales, eh, como que he estado pensando mucho si es que también me quiero conformar con la vida que yo ya tenía planeado años atrás, o si tengo que reajustar mis objetivos familiares y materiales. Entonces, eh, si bien, como ya te decía, yo estoy como listo a nivel financiero, eh, este sentimiento de vacío también el último año se ha dado, creo yo, por dos cosas. O sea, por uno también, porque hasta ahora no he usado prácticamente nada, una fracción muy chica de mis ingresos en cosas, ¿ya? Em, la mayoría, o sea, casi todo de mi plata, lo que genero mensualmente, no la veo porque se me va a mis sociedades de inversión, las invierto, entonces ahí es donde estoy acumulando todo mi patrimonio. Entonces como que me ha pasado eso de que, ¿para qué sirve la plata si no la estoy usando? Igual tengo claro que yo esa plata para qué la quiero. Entonces
sí mi principal como compra, que la quiero hacer relativamente pronto. No todavía ahora, porque ya la podría hacer. Eh, Sé que se tienen que dar otras cosas que quiero hacer, pero es una casa rica, grande, donde vea una familia ahí. Entonces eso es lo que creo que esa es como mi compra grande o para qué estoy también ahorrando todo esto, que ya lo puedo hacer, pero eh, bueno, esa es como una de las razones. O sea, como no he estado usando mucho la plata y no la veo finalmente, uno se siente medio vacío porque es como ya, para qué más plata si como que ni siquiera solamente se está acumulando, no la estoy usando. Obviamente sí la he usado harto, he viajado harto, han visto probablemente ahí en redes sociales, pero he viajado harto, he hecho hartas cosas. Obviamente también quiero seguir invirtiendo en mentores, en programas, como te decía, para seguir usándola. Em, y también la otra razón como este sentimiento de vacío, creo yo, porque mi número, como cuando piensa en libertad financiera y calculas tu libertad financiera, tienes que calcular finalmente como el número de patrimonio al que quieres llegar para que ese monto de patrimonio al estar invertido te retorne o te genere un flujo mensual que te haga vivir bien al nivel que tú quieras. Obviamente si tú quieres vivir con menos plata, no necesitas un patrimonio tan grande, pero si quieres vivir con, no sé, 5, 10, 15 mil dólares mensuales, obviamente el patrimonio sí termina siendo mucho más grande. Eh, entonces yo ese número, yo ya lo había establecido, bueno, de hecho, más que 2 años atrás, mucho antes, había establecido un número. Después, como 2 años atrás, en base a cómo me había ido esos años, lo aumenté un poco. Dije, ok, ya no quiero, ahora que ya llegué a este monto, como que ya voy a tener un poquito más de hambre, voy a tener un monto mayor. Y ese monto ya, de cierta manera, también ya llegué al nuevo monto, em, siendo que al final, porque los últimos 2 años mi crecimiento ha sido mucho más exponencial incluso que antes. Entonces, eh, como que, o sea, por un lado, entonces esas son las dos razones, finalmente, el sentimiento este vacío, de no estar usando mucho la plata, como para qué sirve acumularla tanto, pero yo estoy tranquilo también de mente que sé que la voy a usar mucho para mi casa, para después otros proyectos que quiero hacer con mi familia, etcétera. Eh, y por este número, que yo ya tenía ese número en mente y al ya llegar a estos números fue como que voy a seguir aumentando el número solamente. Y por otro lado también como mi susto viene dado un poco porque no quiero que finalmente el trabajo o el dinero como que lidere mi vida. Entonces siempre mi objetivo era como ser libre financieramente para poder pasar el mayor tiempo posible con mis hijos, que no sea como... Creo que mi susto finalmente es como encontrarme, no sé, 10 años a futuro y ver como que estoy atrapado finalmente por el dinero. O sea, como que creo que es como que me lo imagino y digo como, imagínate en 10 años más, llega tu hijo y te dice que quiere jugar y tú le decís, no, no puedo, que estoy trabajando. Eso es lo que no quiero. Entonces, eh, eso es un poco el susto que me da, pero creo que también por otro lado, claro que es como un susto un poco ficticio. eh, entonces, como que creo que no es blanco y negro. O sea, siento que si es que sigo haciendo las cosas que me gustan, por un lado, de manera correcta, o sea, tranquilo de lo que estoy haciendo está bien, con mis drivers claro, em, creo que no tiene nada de malo finalmente seguir creciendo, ganando más plata, con tal de estar centrado en el impacto a mis clientes y a mi equipo como drivers principales. Em, entonces eso, ese ha sido mi trabajo personal que he hecho últimamente y literalmente el último año he estado bien como sub y baja, de repente muy motivado, de repente muy poco motivado. eh, y te invito a que tú hagas el mismo ejercicio, o sea, que pienses qué te llevó a estar donde estás ahora, qué cosas quieres lograr, porque si no defines esas cosas que quieres lograr, o cuáles son tus drivers finalmente, va a ser muy difícil que crezcas. ¿Ya? Tienes que tener drivers importantes para poder crecer, estar haciendo cosas. Cuando te das cuenta de que, ok, tienes drivers o objetivos un poco más ambiciosos, tienes que hacer las cosas distintas. Tienes que invertir más en, qué sé yo, en mentores, en formaciones, estar rodeado de personas como más valiosas. Y lo tienes que hacer porque si no te vas a quedar como estás, que no tiene nada de malo quedarte como estás, pero después no le puedes echar la culpa que no habían oportunidades, sino que principalmente la razón o la culpa fue porque nunca definiste bien los drivers, de por qué
o cuáles eran tus razones de por qué querías crecer. Y cuando lo tienes bien identificado, creo que se hace mucho más claro todo y te permite seguir creciendo y bueno, logrando los objetivos que te gustaría. Así que espero que te haya gustado este video. Si estás acá, bueno, eres de los fieles ahí que se queda viendo un video fome hasta de 30 minutos. Pero te agradezco por estar acá, escucharlo. Feliz de que me comentes algo abajo si quieres o alguna pregunta. Feliz de compartir y creo que también esos son unos de mis objetivos que me he planteado harto últimamente, esto de como compartir un poco más, cosas detrás de escena. Eh, Así que eso, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.